Muchas gracias por su asistencia. Antes de dar paso a la presentación del libro del profesor Fernando Hernández Sánchez, quiero recordarles que mañana miércoles, aquí en esta misma sala, se hará un coloquio de debate sobre crisis económica y crisis ecológica, en la que intervendrá Ricardo Rodríguez, que es un funcionario de la Agencia Tributaria y escritor, y Charo Morán, que es una militante de Ecologistas en Acción. Voy a hacerles una muy breve introducción, porque yo creo que lo importante aquí es que luego nos hable el autor. Con esta obra, el profesor Hernández Sánchez, narrándonos la historia del PC, es la continuación, podríamos decir, de otra que publicó en el 2010, titulada Guerra o Revolución, el PC en la Guerra Civil. Yo espero que haya un tercero en el que nos lleve desde el año 53, que es donde acaba esta obra, los años de plomo, la reconstrucción del PC bajo el primer franquismo, hasta nuestros días. Generalmente cuando vemos las obras que se escriben sobre la historia de alguna institución política, nos encontramos con dos tipos muy diferentes de trabajos. Uno, los que están escritos por militantes de ese partido, que lo que nos suelen contar es la historia oficial, sin ningún tipo de autocrítica, o bien la de aquellos que han sido antiguos militantes, generalmente personas que han sido expulsados de la organización, que hacen todo lo contrario. Hacen unos exacerbados ataques a la organización a la que habían pertenecido, en muchos casos sin la más mínima objetividad. Algo que se le puede aplicar también al primer tipo de obra que les he dicho. En este caso, el profesor Hernández Sánchez está totalmente alejado tanto de un extremo como del otro. En esta obra refleja el trabajo objetivo de un historiador que ha utilizado una metodología impecable, por ejemplo, para mí, bastante mejor que la que utilizó Paul Preston en el libro que escribió sobre Carrillo, El zorro rojo, observando una objetividad, la verdad, digna de elogio. Estamos ante un trabajo que para mí es imprescindible para todos aquellos, no ya solo que estén interesados en la historia del PC, sino también por todos aquellos que deseen conocer desde una perspectiva de objetividad, de rigor histórico, una época muy importante en la historia de nuestro país. La obra hace un extenso repaso a la reconstrucción del Partido Comunista de España tras la derrota de la República en la Guerra Civil. Un partido que en los últimos años de la contienda lo había sido prácticamente todo. Había alcanzado unas cotas de influencia muy importantes. A partir de la derrota en la Guerra Civil hay que empezar de cero porque el partido prácticamente se desmorona. Hay que empezar en un camino lleno de dificultades. A través de la obra podemos ver muchas de estas, o prácticamente todas, ¿no? Desde las calamidades que tuvieron que pasar muchos de sus militantes cuando, una vez exiliados, tuvieron que estar en los campos de refugiados, en el campo de refugiados franceses, aquellos que no pudieron llegar a Moscú, la diáspora que supuso el exilio, que conllevó que en un momento determinado se podría decir, entre comillas, que había tres direcciones del PC. Estaba en Moscú, otra con un núcleo importante de militantes en México, y los pocos, por no decir casi ninguno, que quedaban en el interior. Y los caminos que llevaban estos, digamos, tres grupos estaban en muchas ocasiones muy alejados unos de otros. La forma de intentar la reconstrucción del PC, las tácticas de lucha eran muy dispares en muchísimas ocasiones. Conoceremos las luchas intestinas dentro del partido, sobre todo por el control del partido, por el poder. Luchas que llevaron incluso al asesinato de muchos militantes, sobre todo de aquellos que no seguían la línea oficial, podemos decir entre comillas, y que mermaron considerablemente tanto la cohesión interna
como la posibilidad de que la recuperación del partido y por tanto la reconstrucción de la lucha antifranquista o antifascista se demorara y no se hiciera con la corrección que se debía haber hecho. En estas purgas también nos habla, tuvieron mucho que ver algunos personajes, ¿no? Como Francisco Antón, pero sobre todo un personaje que todos ustedes conocerán, Santiago Carrillo. Uno que yo me acuerdo cuando estábamos ya en la transición y hablaba tanto del eurocomunismo, siempre decíamos que Carrillo era eurocomunista fuera del partido y estalinista dentro del partido. Y de hecho, Carrillo impuso, digamos, una norma de funcionamiento dentro del partido totalmente stalinista, pero que duró hasta prácticamente su abandono del secretariado general. Entre estas personas que se vieron, estos militantes, estos combatientes, que se vieron afectados por estas purgas, no quiero dejar de mencionar a Jesús Monzón. Jesús Monzón fue un luchador, un hombre que se jugó la vida en innumerables ocasiones por el partido, que fue defenestrado, vilipendiado, y posiblemente, vamos, es una cosa que todavía, si no lo hubieran detenido, hubiera sido asesinado. Es una opinión mía. De hecho, Jesús Monzón no fue rehabilitado en el Partido Comunista hasta que Santiago Carrillo dejó la Secretaría General y fue a Gerardo Iglesias en 1986 cuando rehabilitó la figura de este incansable luchador. Conoceremos también a través de la obra con detalle el último intento que hubo de derrocar al franquismo por la vía de las armas, como fue la invasión del Valle de Arán en 1944. Y los desencantos que se produjeron, por ejemplo, después de para finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando en muchos había la esperanza que las democracias occidentales vencedoras en la contienda mundial quitarían a Franco del poder, basándose en que, bueno, era un conocido, era un dictador de corte fascista y que había colaborado además con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, es una obra que promete ser polémica, porque sin duda hará que muchos de los que continúan aferrados a esta historia oficial del PC, digamos los ortodoxos, los viejos ortodoxos, no dejarán de lanzar críticas, ¿no? Posiblemente Santiago Carrillo se está revolviendo en la tumba. Yo que he sido miembro del partido y por tanto conocedor de algunas de las cosas que se cuentan en esta obra, no por vivencia, no soy tan veterano, pero sí por lo que he podido consultar en los archivos del partido, por lo que me contaban antiguos militantes, no puedo por menos que decir que todo lo que dice el profesor Hernández Sánchez en el libro se ajusta estrictamente a la verdad. Por último, quiero dejar constancia de otra cualidad de esta obra, que también es un rara avis, es su fácil lectura. Yo me lo leí en 2 días. Lejos de un lenguaje academicista, lo que no quiere decir que sea una obra de divulgación o meramente divulgativa, la narración es asequible a cualquier lector. Y esto es muy importante porque muchas veces los historiadores tenemos el defecto de utilizar un lenguaje barroco, que se ve muy bien en los medios académicos, que es de tortuosa y, por qué no decir, aburrida lectura, algo que no ocurre con esta obra. De decir que nos encontramos, aparte de las cualidades meramente historiográficas del libro, las cualidades de una lectura fácil, de una lectura amable. Yo les recomendaría a todos que leyeran este libro. De verdad, si tienen interés en conocer este periodo de la historia de España, que aún hoy tiene mucha influencia, que tuvo mucha influencia en lo que fue la lucha antifranquista, ya posterior, de los años 70, incluso ahora. No me quiero extender más porque son poco importantes las palabras que yo pueda decir, y le daré paso a la palabra al profesor Fernando Hernández Sánchez, recordándoles que cuando termine podrán hacer ustedes todas las preguntas que consideren oportunas y abriremos un debate. Y sin más,
Cedo la palabra al profesor Hernández. Bien, pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias de nuevo al Club de Amigos de la UNESCO por la amabilidad a la hora de ofrecerse para la presentación del libro. Un libro que, he de confesarles, ha sido un libro difícil. No resulta a veces grato el bucear los archivos y encontrarse con una serie de evidencias que ponen de relieve que los años 40 no solamente fueron brutales de puertas afuera de lo que es el franquismo, de las organizaciones que se oponían al franquismo, sino también como una especie de contagio se extendió esa brutalidad de puertas hacia adentro. Fue una época difícil, una época tremendamente dura, de persecución, de cárceles, de ejecuciones, de juicios sumarísimos, de hambre, de miseria, pero es una época oscura también, porque hay veces que hay que decir que las organizaciones tienen memoria y esa memoria, como siempre ocurre, es selectiva. Y de esta época que va desde la derrota sin paliativos de abril de 1969 hasta la muerte de Stalin en marzo de 1953, lo que hay era fundamentalmente la memoria de la derrota, en muchas ocasiones reflejada en las autobiografías de las grandes figuras del exilio, que como no podía ser de otra manera, metabolizaron la derrota echándose la culpa unos a otros de qué es lo que había salido mal. Una literatura que también estaba teñida, como ha dicho José Luis, por una parte la apologética del propio régimen, los libros escritos en aquel momento y posteriores por policías de lo que yo llamo la brigada político-social de la historiografía, los Comín Colomer, los Ruiz Ayuca, Francisco Aguado, etc., que evidentemente lo que hacían era prolongar la guerra civil por otros medios desde su lado de la trinchera y que no tenían nada más que un juicio peyorativo absolutamente brutal acerca de las actividades de sus opositores y en concreto del Partido Comunista en particular. Y también la literatura de la Guerra Fría, que en los años 50 pues vino a darle una pátina de respetabilidad precisamente a esta literatura policíaca, alineando al franquismo con, paradójicamente, el bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial en el lado occidental, dándose la paradoja aquella que mis alumnos de bachillerato siempre han acusado y de los que siempre ha llamado la atención, de que el mismo sujeto que se entrevista con Hitler en Endaya en 1941 es el mismo que abraza al vencedor de Hitler en las playas de Normandía en 1956. Toda esa literatura, toda esa amalgama basada fundamentalmente en fuentes secundarias contribuyó a hacer muy oscuro el conocimiento de la historia del Partido Comunista durante aquellos años que he llamado años de plomo, años duros en el sentido de esa oscuridad, brutalidad de las relaciones políticas de la oposición contra el régimen, del régimen contra la oposición y de la propia oposición a veces entre sí. Al mismo tiempo, lo que durante mucho tiempo, de lo que carecimos durante mucho tiempo era del acceso a las fuentes primarias. Yo tengo, en ese sentido, todas mis obras anteriores se han basado en un intento de reconstruir escrupulosamente la realidad, en la mayor medida de lo posible, basándome no en los testimonios de actores secundarios o elaborados con posterioridad, porque la memoria, repito, no solamente es selectiva, sino que además reinventa, renovela y a veces refantasea esa misma realidad, sino en las fuentes primarias, es decir, en los documentos de la época en los que se reflejan la toma de decisiones mucho antes de que el partido llegase, no ya a su final, sino incluso al final de la primera parte. Nosotros los historiadores tenemos una ventaja sobre los demás, sobre todo sobre los actores políticos de la época, y es que sabemos cómo terminó todo. Ellos no, ellos estaban tomando decisiones sobre la marcha sin saber qué efectos podían tener esas tomas de decisión. Los historiadores somos en definitiva como conductores de un coche que avanza con los faros apuntando hacia atrás, y por tanto vamos iluminando el camino recorrido, pero ellos tenían que ir avanzando a ciegas en un mundo que cada vez se reveló más difícil como para reconstruir una alternativa democrática a aquel régimen brutal que se implantó con la aquiescencia, con el apoyo, con la solidaridad en armas y en diplomacia de los fascismos en 1939. Repito que es un libro difícil porque lo primero que hubo que hacer fue bucear en los propios archivos muy dificultosos de consultar del propio Partido Comunista. La mayor parte de esta obra está realizada, digamos, y con eso a lo mejor me pongo la venda antes que la herida, precisamente con los fondos del propio archivo del partido que se encuentran ahora depositados en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle Noviciano. Archivos que
que padecieron similitudes similares a las de la propia historia política del partido. Salieron de España de una forma accidentada, parte de ellos resultó destruida durante el proceso de evacuación, otra parte fue siguiendo a la dirección del partido allá donde se estuviera, Moscú, México, Francia, informes que llegaban del interior, en los soportes más diversos, papel que hoy en día prácticamente ya se deshace, microfilm que son de muy difícil lectura porque están ya muy pasados por el tamiz del tiempo. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que la información que he podido extraer ha sido suficiente como para reconstruir el clima de una época. Y ese clima es el de una época oscura. Oscura porque sobre todo sucede una época luminosa. Es decir, la historia del Partido Comunista de España, en sus 90 y tantos años, existen probablemente dos épocas esplendorosas desde el punto de vista de la propia autoimagen del partido, pero al mismo tiempo también de la apreciación exterior, que son el periodo que va desde el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero del 36 hasta los meses anteriores a la derrota en la Guerra Civil, en los cuales el Partido Comunista se convierte en la fuerza prácticamente hegemónica de la zona republicana, en lo que algunos historiadores han llamado la emanación política más conseguida de lo que es el pueblo republicano en guerra. Y la segunda época luminosa sería la de los años que van desde la, digamos, reactivación de la oposición antifranquista en su triple frente obrero, estudiantil y vecinal, es decir, como jalón inicial las huelgas mineras del 62-63 y los tiempos previos a lo que sería la transición política, pero también hay épocas oscuras. La primera época oscura fueron sus propios orígenes, allá en la época de la escisión del Partido Socialista y los años sectarios, en los que prácticamente todo el activo del partido cabía en una camioneta, los años 20 y comienzos de los 30, y estos años de absoluta persecución, de más dura clandestinidad, que son los que van del 31 al 53, y por último, pues los años de la autoimplosión, que conduce a la crisis de los años 80. Pero si sobre las otras, las otras partes de esta historia existían más o menos estudios, yo ya en un momento determinado contribuí a uno de ellos, al del periodo de la Guerra Civil. La idea que me acometió inmediatamente después de acabar aquel libro es, bueno, ¿y ahora cómo explicar que un partido que había sido prácticamente todo durante el periodo de la guerra, que se había constituido un espacio de centralidad que era el que marcaba la línea política durante el periodo intenso periodo de los años 36-39, un partido que había alcanzado prácticamente los 350.000 militantes, casi después de las dos grandes organizaciones sindicales, la UGT y la CNT, la mayor fuerza política directamente en número de afiliación, incluso más si le sumamos los de aquellas organizaciones que pertenecían a su entorno, por ejemplo, pues estaban, digamos, próximas a su ámbito, la JSU con 250.000 militantes y otras organizaciones menores de mujeres, amigos de la Unión Soviética, etc. Es decir, probablemente un espacio político con en torno a los más de medio millón de militantes en los años de la guerra. ¿Cómo todo eso se desploma hasta no quedar nada en los meses que van desde el golpe de Casado, 5 de marzo del 39, hasta los primeros tiempos del triunfo franquista, abril-mayo de ese mismo año? Bien, pues en principio había que empezar a reconstruirlo todo, porque a pesar de que en los años 60 la historia canónica del PC elaboró un relato según el cual, bueno, después de la derrota lo que había venido había sido la reconstrucción en torno a su núcleo de dirección, y la heroicidad de los distintos enviados al interior del país por este propio núcleo de dirección para intentar articular de nuevo una fuerza política activa en la oposición a la dictadura, la realidad no era esa, era muy distinta, era mucho más poliédrica. En principio, como ya señaló José Luis, no había una dirección, sino había lo que yo llamo tres y media direcciones. La dirección, el núcleo de dirección evacuado a la Unión Soviética, que quedó además rápidamente cortado de los demás, porque el inicio de la Guerra Mundial los recluyó en Moscú, y sobre todo a partir del 41, con la invasión alemana de la Unión Soviética, tuvieron que retroceder hasta instalarse en ciudades perdidas de las repúblicas caucásicas de la antigua Unión Soviética, es decir,
allá donde no tenían prácticamente ninguna posibilidad de influir en la realidad interior del país. El núcleo de México y otros países latinoamericanos, Cuba, Chile, Argentina, pero sobre todo México y Distrito Federal, donde intentaron aproximarse y reconstruir estructuras de colaboración muy difíciles de reconstruir precisamente con las otras fuerzas del exilio republicano, socialistas y republicanos fundamentalmente, pero siempre marcados por la confrontación continua del dolor y las tensiones derivadas del propio proceso de la derrota, la Junta de Casado, etc. Otro núcleo de dirección que va a quedar en principio en Francia y en algunas ciudades del norte de África, cuando Argelia todavía era colonia francesa, y los escasos restos, muy escasos, pero eso sí, enormemente activos y sobre todo continuamente reconstruidos, que van surgiendo de forma constante en el interior del país. Claro, cuando un partido tan jerárquico en cuanto a su organización, un partido que está perfectamente estratificado, que en condiciones de legalidad funciona como una máquina de relojería, tiene que funcionar en condiciones de clandestinidad, con núcleos de dirección política a máximo nivel, separados por miles de kilómetros y océanos de un continente y continentes en guerra, pues lo que ocurre es lo que ya en su momento Luigi Longo, que tenía, como todos los comunistas italianos, una larga tradición de clandestinidad, había diagnosticado en los años 30. Y era que era muy difícil, era extremadamente difícil marcar una línea política única, coherente, unívoca, a un partido cuya dirección se encontraba en el exilio, en la cárcel o en la más profunda de las clandestinidades. En muchas ocasiones las conexiones entre los núcleos de dirección eran tan difíciles y tan imposibles que era materialmente, era materialmente incapaz de fijar una línea política única. Y es ahí donde surge probablemente una de las características que yo diría estructurales de la política del PC, no ya solamente en aquel momento, sino a lo largo de lo que va a ser el resto de su historia hasta la crisis de los años 80, por lo menos hasta lo que es la vuelta de la dirección del exilio en 1977. La dialéctica, la confrontación, acerca de quién debe marcar la línea política del partido, el exilio o el interior, la dirección que se encuentra fuera o los núcleos de dirección que se encuentran dentro. Quienes son partidarios de la preeminencia del exterior dicen aquello de, bueno, nosotros al fin y al cabo somos la dirección que estaba homologada por la internacional seguirá funcionando hasta el año 43, nuestra sección española es al fin y al cabo la sección española de Internacional Comunista, es decir, es el destacamento en España del ejército de la Revolución Mundial y por lo tanto la obediencia, como en todo ejército, debe ser jerárquica de arriba abajo. Pero los que quedan en el interior dicen, bueno, quien conoce realmente la situación del interior y no las milongas de los informes que llegan desde México a Moscú, hablando acerca de manifestaciones de 50.000 personas, por ejemplo, con la conmemoración del 14 de abril del año 40, absolutamente delirantes, ¿no? Somos precisamente los que estamos dentro, los que pulsamos la opinión de los militantes que han quedado aquí, que están en las cárceles, que salen de las cárceles por sobresaturación y que intentan organizarse para hacer algo. Nosotros somos los que podemos establecer cuál es la línea política en cuanto a objetivos y alianzas. Lo que nos venga de fuera es canto celestial. Bueno, pues esa tensión estructural que el PC va a estar pagando periódicamente a lo largo de todo su largo periodo de clandestinidad, pero también, repito, en el periodo de la transición, predominio del exilio, predominio del interior, empieza a fraguarse justamente en este periodo. Al mismo tiempo, existe una tensión, digamos, de arriba y abajo. Los núcleos de dirección se reconstituyen, pero lo hacen de una forma tremendamente espontánea. Una de las características de lo que a mí más me ha llamado la atención de la documentación consultada es la tenacidad con que grupos de antiguos militantes, algunos de ellos muy jóvenes, otros con una cierta experiencia de cuadro político-militar durante el periodo de la guerra, de lo poco que ha quedado en el país, porque hay que decir también que la mayor parte de los cuadros superiores fueron evacuados en el proceso de la pérdida del conflicto, cómo se ponen de acuerdo para constituir núcleos espontáneos que primero se organizan y luego buscan el contacto. En un momento determinado, quien mejor me expresó esta forma de organizarse o de autoorganización fue
Armando López Salinas, que me dijo, bueno, en un momento determinado, dice, nos juntábamos 2 o 3 amigos y intentábamos hacer cosas aún a riesgo de acertar. Porque como no teníamos contacto ninguno con el exterior, él contaba, por ejemplo, que ellos se pusieron a hacer unos pastines que pegaban por las paredes de su barrio en Chamberí, y él mismo decía, bueno, yo estoy convencido de que si alguno de los que realmente tenían contacto con la dirección del partido en el exterior veía lo que nosotros pegábamos, pensaría que éramos un grupo de provocadores, pero que éramos radicales a tope. Claro, ese magma que se encuentra ahí, que permanentemente se organiza, que permanentemente es golpeado, porque otra de las características que más conducen, digamos, a la melancolía y a la desolación es ver cómo continuamente la policía desarbora una y otra vez, reiteradamente, cualquier forma, cualquier tentativa, cualquier conato de organización de los que se van organizando. Sin embargo, obedecen a 2 pulsiones que prácticamente también se encuentran en el ADN de los comunistas de aquella época, ¿no? Una es organizarse porque no nos podemos dar por vencidos, que es lo que expresaba concretamente Armando López Salinas, ¿no? Y en uno de los informes hay otra expresión, en este caso por arriba, que procede de Pasionaria, que dice, tenemos que hacer todo lo posible para que no quede jamás la idea de que somos un partido del exilio. Es decir, tenemos que hacer todo lo posible al coste que sea para que nuestra organización en el interior sea una organización de combate y no limitarnos a lo que otros partidos socialistas, republicanos, etcétera, han quedado reducidos. Es decir, a grupos o casi a veces lobbies que se mueven en el entorno de los gobiernos occidentales implorando una intervención militar o diplomática que debilite o derribe al régimen para luego llevar a cabo un proceso de transición. Bien, por lo tanto, esa sería la época. Repito, una época en la cual no había cuartel. Es decir, todavía la ley de responsabilidades políticas promulgada en febrero del año 39, que castigaba con efectos retroactivos la pertenencia a cualquier organización de lo que había sido el Frente Popular, remontándolo hasta octubre del año 34. El funcionamiento de los consejos sumarísimos, de los tribunales militares, de aquellos tribunales que juzgaban lotes de condenados previamente condenados, no decir procesados, sino condenados ya de antemano, y el funcionamiento prácticamente como una máquina de repetición de los piquetes de ejecución en los cementerios, los paredones de los cementerios madrileños y el resto de España, pues son la constante. Yo también advierto en la introducción al libro de que cuando veamos a veces la absoluta brutalidad con la que se comportan algunos militantes del partido con el resto de sus compañeros, hay que tener en cuenta el ambiente de la época. No quiero ejercer tampoco una condena moral. A nivel del militante básico, del militante digamos de la clase de tropa que se está jugando la vida día a día, es muy fácil en un momento determinado convencerle de que hay alguien que discrepa de la línea política, que es un infiltrado de la policía y que lo trate como a tal. El problema o la responsabilidad le corresponde a los dirigentes que no estuvieron a la altura y no supieron reconducir las distintas posturas convivientes dentro del partido hacia, digamos, soluciones más constructivas en un momento determinado, ¿no? Bien, en cuanto a lo que sería la cronología que abarca el libro, 1939-1953, repito, hito inicial, 1 de abril del 39, derrota en la guerra civil, 1953, el momento en el que Stalin, el gran conductor, el gran guía, el gran inspirador de lo que había sido el comunismo durante los años 30 y 40, muere dejando paso a un cambio de ciclo. Entre esas 2 fechas, ¿qué otras subdivisiones cronológicas se pueden realizar? Bueno, la primera es la que va desde la propia derrota hasta la invasión alemana de la Unión Soviética en junio del 41. Porque es una época, por una parte, en la que la represión cae a plomo sobre los militantes o los núcleos, los escasos núcleos residentes en el interior del país, ya incluso haciendo abstracción de la deriva y de la itinerancia continua de los grupos de dirección del exilio, pero la situación dentro del país es absolutamente demoledora. Y a esa represión que es implacable, hay que sumarle además un periodo de enorme desorientación ideológica. Porque el pacto germano-soviético que se firma en agosto del 39 supone para los militantes que han hecho la guerra un cambio de paradigma absolutamente incomprensible. Tan incomprensible como que de repente
aquellos contra quienes habíamos luchado en el contexto de una guerra nacional popular revolucionaria, que era la formulación con la que los comunistas se movilizaron durante el 36-39. Esto no era solamente una guerra civil, o más que una guerra civil, era una guerra internacional por interposición, era una guerra antifascista, era una guerra contra la invasión alemana e italiana. ¿Cómo de repente nuestros agresores de antaño se convierten ahora en, al menos, aliados diplomáticos? ¿Cómo metabolizar eso dentro de la derrota y dentro de la cárcel? Bueno, ya lo verán en el libro, hay algunas situaciones paradójicas, ¿no? Hay quien intenta, no le queda más remedio que tirar de la fe del carbonero y decir, no entiendo el pacto germano-soviético, pero supongo que Stalin tiene razón. Literal. Otros que dicen, ya incluso teniendo que ser llamados a cierto orden, no, hombre, es que como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán es socialista y obrero, pues es lógico que entre socialistas nos entendamos. Claro, estas paradojas se acabarán resolviendo, y yo creo que debió haber un enorme respiro en junio del 41 cuando se desata la Operación Barbarroja, porque ya de repente otra vez estamos en el lado bueno de la historia. Estamos en el lado de los que llevan la razón, ¿no? Pues claro, debía ser terrible. Yo supongo, también lo señalo en el libro, que en el caso de los españoles, el pacto germano-soviético se metabolizó en cierta medida como aquello de, bueno, mira, no nos habéis querido echar una mano, ahora vais a probar de vuestra propia medicina, refiriéndose a los ingleses y a los franceses fundamentalmente. Pero en cualquier caso, ideológicamente era infumable. Por lo tanto, esos 2 primeros años en los cuales hay que defender la teoría acerca de que la guerra en Europa es una guerra imperialista en la que no hay que intrometerse y en la que es mejor que se desgasten ambas potencias capitalistas, las liberales y las del estado de excepción del capitalismo, que son las fascistas, supongo que, repito, en junio del 41, cuando de nuevo ya la Unión Soviética ocupó el lado bueno de la historia, el resto, que se sumaron además entusiastamente a la resistencia, respiró aliviado. Se abre, yo creo que en ese momento, y entre el 41 y el 44, dentro de la oscuridad de este tramo cronológico, probablemente el periodo más brillante de estos años, ¿no? Los años en los cuales, fundamentalmente del exterior y en primer lugar en Francia, el Partido Comunista de España puede reivindicar con toda legitimidad el papel o la condición de coprotagonista junto con los aliados de la lucha por la liberación de Europa. Es decir, se convierte en una parte combatiente más de los aliados contra el nazifascismo. Y de hecho de una forma harto eficaz en lugares como Francia, y sobre todo en el sur de Francia. Hay que recordar que al final de la guerra, lo que son los departamentos meridionales, desde los Pirineos Atlánticos hasta el Rosellón, van a ser liberados fundamentalmente por la Unión Nacional Española, es decir, por la estructura guerrillera, fundamentalmente comunista, que va a combatir contra los alemanes en el sur del país, a veces incluso desde antes de junio del 41. Hay que tener en cuenta que las primeras bases de refugiados españoles que empiezan a actuar en los Pirineos se constituyen antes de la entrada de la Unión Soviética en la guerra, y que las primeras acciones de sabotaje, no ya de lucha abierta, lucha armada abierta, pero sí de sabotaje contra los alemanes, las llevan a cabo españoles en el sur, en Burdeos, en el Rosellón, en Perpiñán, etc., antes de junio del año 41. Pero repito, los años 41-44, bajo, y en este sentido es la figura a reivindicar, la dirección de Jesús Monzón, que a mi juicio es la auténtica dirección del Partido Comunista en aquellos años. No la de Moscú, no la de México, sino la de Jesús Monzón, la que va a llevar a cabo esa lucha contra la ocupación alemana, y la que además el propio Jesús Monzón va a pasar al interior del país a partir de 1943 y va a articular una red que, dentro de la digamos debilidad y en cierta medida poca eficacia por la permanente persecución policial y por la carencia de medios y por el miedo, por qué no decirlo, imperante, va a funcionar durante aquel periodo. Monzón va a articular una red, sobre todo en el caso de Madrid, de agitación y propaganda, cuyo grado de sofisticación fue difícil de alcanzar después. Hay un momento en que hay un episodio que a mí me llamó muchísimo la atención, me sorprendió, por desconocido. En un momento determinado, la organización de Monzón logra infiltrarse como personal de servicio en la embajada norteamericana, y por las noches logra sacar el boletín Reconquista de España a offset en maquinaria de la embajada norteamericana con papel robado a la embajada alemana nazi. Es decir, es realmente algo
absolutamente espectacular, ¿no? Al mismo tiempo, la gente de Monzón intenta implantar dentro de, digamos, intenta llevar a cabo dentro del país esa estructura unitaria de la Unión Nacional, una especie de alianza que, como siempre, iba a estar hegemonizada por los comunistas, pero en la que se suponía que podían integrarse a título de organización o personal, individualmente, individuos pertenecientes a otras organizaciones, incluso de la derecha católica. Estaba el caso señero del catedrático sevillano Jiménez Fernández, que había sido ministro de Agricultura con la CEDA, o lo que lo llamaríamos un democristiano, una persona de derechas pero con ciertas inquietudes sociales. Sus propios correligionarios lo llamaban el bolchevique blanco, porque en un momento determinado propuso en el año 35 llevar a cabo una pequeña reforma agraria impulsada por los ideales del cristianismo, y entonces le dijeron que si él seguía por esa vía, muchos terratenientes iban a hacerse apóstatas, porque no iban a ceder ni un palmo de tierra. Bien, pues ese tipo de contactos son los que van a permitir, bajo la, vamos a decir, actitud benevolente de la embajada de los agentes norteamericanos, tanto en Madrid como en el norte de África, concretamente en Orán y Argelia, van a permitir que los comunistas puedan llevar a cabo estas actividades que erosionan, en la medida en que se puede, la estructura, digamos, por lo menos araña la estructura de la dictadura, ¿no? Los británicos eran gente bastante más conservadora y toda su obsesión fue durante toda la guerra mantener a Franco al margen del conflicto comprándole, directamente comprándole. Hay un momento determinado en que hoy en día ya se ha documentado, los servicios secretos británicos mandan a un personaje a España que directamente lo que hace es sobornar a los militares del círculo de Franco, algunos de ellos abuelos de algunos actuales políticos de cierto partido con las letras repetidas, mediante lo que llamaron la caballería de San Jorge. La acción contundente de la caballería de San Jorge consistía en que las monedas de una guinea inglesa llevaban a San Jorge y el dragón detrás, es decir, la caballería de San Jorge era sobornar directamente a base de millones de libras esterlinas a los militares del círculo de Franco para mantenerle al margen de las tentaciones de entrar en la guerra con el eje. El resultado de esto es que cuando la guerra toca a su fin, la guerra mundial, repito, toca a su fin a partir de agosto del 44 en Francia, nos encontramos con una dirección del interior, que es la que encabeza Monzón, con un cierto nivel para poder articular una propaganda que invite, en alguna medida, a la intervención aliada para hacer frente a sus compromisos. Es decir, supuestamente, un régimen que había sido implantado por el eje no podía sobrevivir al eje. Cuando la derrota del eje era ya prácticamente palmaria, se trataba de hacer que los aliados cumplieran con sus compromisos. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, por lo que cuenta la dirección de Monzón, es con varios miles de elementos armados en el sur de Francia, que yo en un momento determinado lo llevo a comparar como que son una ola, un tsunami a punto de romper Pirineos abajo. Es decir, la invasión del Valle de Arán, que se ha tomado siempre como el hito inicial del ascenso de Santiago Carrillo en el aparato del partido, porque según él lo que hizo fue impedir una aventura que hubiese llevado a la muerte a centenares de individuos que luego iban a ser muy útiles en la resistencia interior. Luego no se dio, pero bueno, en cualquier caso ese era el relato que él impuso. Lo que es cierto es que esos miles de individuos ante los cuales se habían rendido divisiones del ejército alemán, que habían liberado Toulouse, que habían liberado Perpiñán, que habían liberado departamentos enteros del sur del país, no podían concebir otra cosa que cuando la guerra ya había terminado en Francia, ¿qué hacían ellos armados en Francia? A España, como fuera. Por lo tanto, lo que hace Monzón es canalizar ese impulso, para que no desborde, para que no sea espontáneo, para que no acabe precisamente en el drama, en la tragedia de la desorganización. Y entonces es cuando canaliza dos operaciones paralelas, una, la más conocida, la del Valle de Arán, pero otra, en la que penetra mucha más gente que por el Valle de Arán, es la que se produce por el Valle de Roncal, en la zona de Navarra, que son muchos de los que van a acabar llegando a las zonas del interior del país o a establecerse en las montañas de la cordillera cantábrica. Porque no había alternativa, es decir, porque no había otra opción, porque todo el mundo pensaba que una vez caído Hitler y caído Mussolini, Franco iba detrás. Otra cosa es lo que estaba ocurriendo en las bambalinas. De lo que no era consciente Monzón, porque no lo sabía, de lo que no eran conscientes los comunistas españoles del sur de Francia ni los del interior, porque no lo sabían, es que en octubre, coincidiendo con la invasión del Valle de Arán, en Moscú tiene lugar una entrevista entre Churchill y Stalin, en la cual se reparten las áreas de influencia en Europa. Y en ese reparto de áreas de influencia, pues
el este, el glacis de seguridad, donde se comprenden Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etcétera, Bulgaria y tal, van a parar al ámbito de influencia de la Unión Soviética, mientras que hay otra zona del continente, la zona occidental y la zona meridional, Italia, Grecia, Península Ibérica, Francia, etcétera, que quedan bajo el control, bajo la hegemonía, en este caso en principio de Inglaterra, aunque luego posteriormente, debido a la erosión del poder británico, pasarán directamente a hegemonía norteamericana. En cierta medida, por lo tanto, la conclusión a la que yo llego es que Monzón no sabía eso y por eso da el banderazo de salida para la operación de Bayarán, pero Carrillo sí lo sabe, porque se encontraba en Argel cuando la conferencia tiene lugar y logra contactar con Moscú a través de los servicios de comunicación de la embajada soviética y por lo tanto viene al Valle de Arán a parar la operación para imponer la lógica de Yalta, es decir, la lógica del nuevo reparto geoestratégico del continente. Claro, ¿eso quiere decir que Carrillo trabajaba directamente para los servicios norteamericanos? No, ni mucho menos. Carrillo era un estalinista consecuente. Él es consciente, sabe, conoce cuáles son las directrices del nuevo orden que se configura después de la Guerra Mundial y viene a tomar el control del partido para, a partir de ahí, hacerlo presente en la medida en que pueda en las conversaciones, en las alianzas, en los pactos, en los acuerdos que tengan lugar después con vistas a una posible salida al régimen franquista, si no por derribo militar, será la última vez que se intente mediante el uso de la fuerza, si al menos a lo mejor mediante presión diplomática. Porque en cualquier caso, hasta el año 56, las potencias occidentales nunca manejaron realmente la carta de que Franco fuese una alternativa a larguísimo plazo. Siempre intentaron jugar con las divisiones internas, con los militares monárquicos, con los sectores más tecnocráticos, a ver si era posible desplazarlo para implantar un régimen conservador o una democracia muy limitada, pero en cualquier caso en la que pudiesen jugar un papel las fuerzas desgajadas del propio franquismo, pero también las fuerzas del exilio, digamos, más moderado. Carrillo, por lo tanto, viene a hacerse con el control del partido directamente. Él toma medidas incluso porque es el primero que llega, antes de que llegue el resto de la dirección a Toulouse. Él es el que toma la decisión de expulsar a Monzón contra la directriz enviada por Vicente Uribe, el número 2 del partido, que le aconseja que no haga nada hasta que no consulte con la número 1, que es Dolores Ibarruri. Sin embargo, Carrillo, que es el número 4, toma la decisión de expulsar a Monzón, y no solamente de expulsarle, sino además iniciar ese proceso clásico que es el de cubrirle de todo tipo de basura, en la intención primero de degradar su figura, de restarle apoyos y en última instancia de legitimar, si es necesario, su liquidación. No es Monzón el único. Todo el aparato de Monzón va a ser objeto de la misma represión. El caso más conocido es el de Gabriel León Trilla, que había sido viejo dirigente del partido, que va a ser liquidado en el campo de las Calaveras, aquí en Chamberí, de otros dirigentes de segunda y tercera fila, de dirigentes guerrilleros en el caso de Asturias, en el caso de Galicia, de todos aquellos, en cualquier caso, que todavía estaban dentro de una lógica que había dejado de ser ya funcional para la política de la dirección moscovita del partido y de la Unión Soviética, es decir, la lógica insurreccional. La lógica insurreccional o los dirigentes insurreccionales habían estado muy bien durante el periodo de la ocupación alemana, pero en el momento en que el mundo había quedado ya dividido en dos bloques, esa lógica insurreccional no tenía ninguna razón de ser. Y lo que se va a producir, no solamente en el caso español, sino en el caso francés, en el caso italiano y en otros partidos comunistas, incluso de las nuevas democracias populares del este de Europa, es un proceso de sustitución. Sustituir a las viejas direcciones resistentes guerrilleras por direcciones burocráticas venidas de la Unión Soviética. Mucho más dúctiles, mucho más adecuadas al nuevo escenario, a la nueva situación que se plantea. En el caso de Francia, por ejemplo, gente acreditada que había tenido además una trayectoria en la guerra de España, como André Martín, Charles Tillon, que había sido el creador de los francotiradores partisanos durante la ocupación, van a ser marginados primero y expulsados del partido en el 50, sustituidos por la dirección de Maurice Thorez, que había pasado toda la guerra mundial en la Unión Soviética. En el caso de Italia, es el caso de Togliatti. Togliatti llega a Italia en el 44, entonces cuando se produce lo que se llama el giro de Salerno, es decir, la colaboración en un gobierno de unión nacional junto con los monárquicos
bajo el mariscal Badoglio para acabar primero la guerra antes de pensar en otras lógicas insurreccionales, mientras que gente como Longo, como Luigi Longo, ex responsable de las brigadas internacionales en España, Pietro Secchia, etcétera, seguían apostando por la vía insurreccional. Hasta el año 48 las bases del Partido Comunista Italiano no van a entregar digamos, en masa las armas porque están todavía dentro de la lógica insurreccional. No han asimilado, no han metabolizado la situación del nuevo reparto de poderes en el escenario europeo. Bien, pues esta fase, que repito, había sido una fase brillante, una fase durante la cual el Partido Comunista había, digamos, demostrado lo mejor de sí mismo, tanto en cuanto a espíritu de lucha como en la capacidad para establecer acuerdos o abrirse a otras fuerzas políticas para encontrar escenarios comunes. A esta etapa le va a suceder la etapa todavía, digamos, la más oscura de todo este periodo, que es la etapa justamente de la devastación. La devastación provocada, en primer lugar, por las purgas internas. Es decir, no se puede tomar el poder dentro de un partido tal como lo hizo Carrillo sin liquidar a sus adversarios, y lo hizo de una forma absolutamente implacable. Cito, y no voy a hacer relación aquí porque será muy largo, los casos en los que se producen liquidaciones políticas pero también liquidaciones físicas, siempre con la argumentación de la vigilancia revolucionaria. Es que el disidente es objetivamente un agente policial, es que el disidente es objetivamente un agente primero de los servicios secretos ingleses, más tarde de la CIA. Es que el disidente es alguien que ha venido a las filas del partido para desintegrarlo desde dentro, para atentar contra su unidad, para colocarnos en una situación de debilidad ante el enemigo. Bueno, invocando esa vigilancia revolucionaria, esa estricta disciplina interior, lo que hará Carrillo durante los años 45, 46 y 47 es sustituir traumáticamente a la dirección del interior para colocar en su lugar a hombres de confianza. ¿Quiénes son esos hombres de confianza? Pues son lo que en el argot de la época se llaman hombres nuevos. Es decir, son generalmente gente muy joven, sin biografía de la época de la guerra. Muchos de ellos formados en las escuelas políticas soviéticas o las escuelas militares y especiales soviéticas. Algunos de ellos, incluso los de más trayectoria, han combatido en las filas del NKVD, de unidades del NKVD, en la retaguardia alemana en Ucrania. Es decir, son gente de acero, como también se decía en aquella época. Pero que en el momento que llegan al país, como tienen un desconocimiento absoluto de cuál es la realidad del país, empiezan a caer como moscas. Sí, tenían muy aquilatados los estudios de marxismo-leninismo. Sí, también tenían incluso conocimientos militares muy sofisticados. Pero llegaban al país y a veces las anécdotas son reveladoras. Venían con el cuello de la camisa por encima de la chaqueta, que era la moda que se llevaba cuando ellos salen de España en el 39 y vuelven en el 45-46. Y hay que decirles, por ejemplo, pues entre las asignaturas de las escuelas de formación, concretamente la de los Pirineos, la de Toulouse, se acaba incluyendo una materia que es la de costumbres españolas actuales. Porque, por ejemplo, y esto lo cuentan ya más tardíamente, lo contaba Semprún. Semprún llega un día en que él es el sujeto delegado del comité ejecutivo que viene a contactar con los sectores de los intelectuales del movimiento obrero, estamos hablando ya a finales de los 50, y dice, una mañana, desayunando café con churros, así yo muy campechanamente, en la Glorieta de San Bernardo, con 5 o 6 alrededor, alguien me pregunta que qué me ha parecido el partido que ayer hizo Di Stéfano. Y él dice, ¿quién? Claro, lógicamente todo el mundo enfocó hacia él y dijo, ¿quién será este marciano que en el año 1959 no sabe quién es Di Stéfano, la saeta rubia? Bueno, pues ese tipo de cosas que pueden parecer banales eran de las que carecía, de la formación que carecían estos sujetos que llegan al país como paracaidistas, disciplinados, bolcheviques, templados y tal, pero que empiezan a caer como moscas, repito, porque no tienen los pies pegados al terreno. Desconocen absolutamente la realidad. Cómo moverse, cómo actuar, cómo zafarse, Es más, y es lo peor, junto con ellos hay gente tan nueva, tan carente de biografía previa, tan inidentificable supuestamente por la policía, tan dispuesta a aplicar la vigilancia revolucionaria, que resulta que en un momento determinado se dan la vuelta, también en el argot de la época, y comienzan a colaborar con la propia policía política.
En concreto, el episodio más demoledor, el que va a llevar al Partido Comunista a un arrasamiento completo, el que va a tardar una década en levantarse, ocurre en abril de 1947. De la troika de dirección, troika son 3 miembros, que actúa en Madrid como delegación del Comité Central del Interior, directamente conectada con Santiago Carrillo, secretario de organización, a través de una correspondencia en la cual se intercambian epítetos cariñosos como querido Santi, adorado Peque y cosas por el estilo, que son los alias que utilizaba. De la troika, 2 trabajan para la Brigada Político-Social, 2 están directamente a las órdenes del comisario Conesa. Y claro, el arrasamiento al que conducen en un momento determinado es brutal. Todo lo que penosamente se había logrado reconstruir durante los años que van desde la caída de Quiñones, 1941, hasta 1947, va a quedar destruido. Destruido en Madrid, es el fin de la guerrilla urbana, es el fin de los aparatos de propaganda que actuaban en estas circunstancias que les he dicho antes, es el fin de las de los distintos comités provinciales que van cayendo como cerezas cuando se sacan de una cesta, hasta el punto de que cuando acabe todo, el balance es desolador. Si no recuerdo mal, ahora mismo cito de memoria, esa caída supone la detención de 2.000 militantes, es decir, prácticamente todo lo penosamente reconstruido desde 1979 en adelante. Supone, creo que son, no voy a decir aquí el dato sin citarlo literalmente, pero son varias decenas de condenas a muerte, varios centenares de años de cárcel y sobre todo la desconfianza por parte de los que quedan de que ya nadie sabe quién es quien tiene al lado. Es decir, la infiltración ha sido de tal éxito que ya hay gente que dice, mira, a mí no me busques para hacer absolutamente nada porque no sé exactamente quién eres, a pesar de que te presentes como un enviado del partido. El corolario final, resumen final, es que a finales de ese año 47 hay una valoración de situación por parte de la célula del penal de Burgos, que como ustedes saben pues fue una de las principales cárceles de ese periodo, en el que los militantes de la cárcel de Burgos reclaman para sí mismos el papel de dirección en el interior del país del Partido Comunista de España.